La primera parte, señalando que ya Felipe Calderón en 2008 intentó privatizar la industria petrolera en México, pero millones de mexicanos no se lo permitimos. Ya lo intentó Felipe Calderón y millones de mexicanos no se lo permitimos. Si se lo hubiéramos permitido, parte de la renta petrolera se estaría ya entregando a compañías. Esta nota publicada en Estados Unidos señala que Calderón, así dice textualmente la nota, Calderón intentó privatizar Pemex en 2008. Esta nota se publicó en 2006, 2 años antes. ¿Cómo le hacen los norteamericanos para prever el futuro? La nota dice: Calderón privatizará la Compañía Nacional de Petróleos de México y entregará los recursos que hoy pertenecen al pueblo de México a las corporaciones norteamericanas. Esto fue publicado en septiembre de 2006. Es decir, los norteamericanos ya sabían con 2 años de anticipación que Felipe Calderón iba a intentar. Entonces, yo les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que son las tendencias actuales en el manejo de hidrocarburos. La primera nota es el presidente Evo Morales de Bolivia, que nacionalizó los hidrocarburos en Bolivia en 2006. Es decir, Bolivia recupera sus hidrocarburos para el pueblo boliviano. Esta nota es de apenas del año pasado, abril de 2012, es en Argentina, es una fotografía del Senado de Argentina, en donde los senadores argentinos están votando el apoyo para la nacionalización de la compañía española Repsol. Y Argentina votó la expropiación de Repsol YPF. Una compañía china en el año 2005 intentó comprar la tercera petrolera norteamericana llamada Unocal, y los norteamericanos se negaron. Hay que tomar en cuenta que los principales que impulsan una pseudomodernización o la privatización son los norteamericanos, pero ellos no privatizan sus compañías de petróleo. Y de hecho lo interesante es ver por qué no vendieron una compañía en la cual los chinos les ofrecían 18.500 millones de dólares al contado y prefirieron venderla en 16.000 millones. La respuesta nos la dan legisladores norteamericanos. Los senadores de los Estados Unidos dijeron textualmente: no podemos vender una compañía petrolera a extranjeros porque eso podría afectar la seguridad nacional. Es decir, los privatizadores por excelencia no privatizan sus sectores energéticos clave. Lástima que no se ve, aquí tengo un video del primer ministro español, Mariano Rajoy, en donde está criticando al anterior primer ministro español, José Luis Rodríguez Zapatero, ante la posible venta o adquisición de la compañía española Repsol por parte de la compañía rusa Lukoil. Los españoles, a final de cuentas, no vendieron Repsol a Lukoil. Mariano Rajoy textualmente dice: no podemos poner en manos de extranjeros sectores estratégicos. Y es más, vender Repsol a Lukoil nos llevaría a ser un país de 5ª división. El 70% de la producción de energía eléctrica por parte de privados, que es violatoria de la Constitución, está generado por 3 empresas españolas que son Iberdrola, Gas Natural y Unión Fenosa. Pero cuando los alemanes en el año 2006, la empresa alemana E.ON intentó comprar a la empresa de energía eléctrica española llamada Endesa, lo que hicieron fue que el gobierno español se unió y no permitió que Endesa pasara a manos alemanas. Y eso que ambos forman parte de la Comunidad Europea. De la misma manera, la compañía francesa Electricité de France, en 2008, intenta comprar Endesa y se forma un pool
de empresas privadas españolas en aras de que la empresa española no cayera en manos francesas. Esto es modernidad, son puros ejemplos de esta década. La modernidad implica no ceder soberanía ni recursos. Grave porque el petróleo es un recurso no renovable y México ya pasó su cenit de producción a nivel mundial. El cenit de producción se dio en 2006. ¿Eso qué significa? Cada vez va a haber menos petróleo. El petróleo de alta calidad y barato para sacar ya se sacó a nivel mundial. Estamos en la época en donde cada vez va a ser más caro producir un barril de petróleo. Solo para hacérseles una idea, hace un año en México producir un barril de petróleo costaba $6. A los canadienses para extraer petróleo de arenas bituminosas les costaba $20. Es decir, más de 3 veces más. Ahora se habla mucho del petróleo shale y del gas shale, es todavía más caro de los $20 por barril. Y hacia allá vamos, a un futuro en donde cada vez va a haber menos petróleo. Hoy leía en un reporte de Economic Intelligence Unit que los norteamericanos por ley tienen Venezuela y México en el año de 1990, Venezuela disponía de 80,000 barriles de petróleo de reservas. En el año 1990 disponía de 60,000 millones de barriles. Ahorita en el año 2005 sus reservas aumentaron a 80,000. Es decir, los venezolanos empezaron a guardar su petróleo, siguen exportando, pero aumentaron sus reservas 20,000 millones de barriles. En cambio, México, en el mismo periodo, teníamos casi la misma cantidad de Venezuela, 52,000 millones de barriles de petróleo. Hoy México solo cuenta con 12,000. Es decir, nuestras reservas bajaron 40,000 millones de barriles por estar exportando materia prima a los Estados Unidos. Los Estados Unidos también han disminuido sus reservas de petróleo, a diferencia de Irak y de Arabia Saudita, que ya así como Venezuela, que las han aumentado. ¿Por qué es doblemente importante para los mexicanos discutir de Pemex? Por aquí lo señaló Julio. Es la principal fuente de ingresos del Estado. Pemex, tan solo para que se den una idea, en el año 2012 aportó a México 47,000 millones de dólares. La segunda fuente de ingresos para México, de dinero, son las remesas de los mexicanos en el extranjero. Esas fueron apenas de 22,000 millones, es decir, ni la mitad, ni siquiera la mitad de lo que aportó Pemex. La tercera fuente de ingresos en el país son las maquiladoras, Bombardier aquí en Querétaro. Bueno, pues las maquiladoras aportaron en 2012 solamente 19,000 millones de dólares contra los 47,000 de Pemex. Cuarta fuente de ingresos en México, el turismo, 13,000 millones contra los 47,000 millones. Es decir, si sumamos remesas, manufactura y turismo, equivalen a todo lo que mete el petróleo. Entonces, estamos discutiendo de la fuente más importante de ingresos en el país. Pemex ha aportado entre el 35 y el 30% de todo el gasto público federal y lo sigue aportando. Eso significa que una tercera parte de todo lo que se gasta en este país lo ha pagado Pemex. Y hay mucha gente que cree que Pemex no le ha dado nada, pero Pemex paga una tercera parte de los sueldos de todos los profesores de las escuelas públicas, desde kinder hasta universidad. Paga una tercera parte del salario de todos los abogados del sector judicial, de todos los médicos y enfermeras del Seguro Social y del ISSSTE, de todos los policías y militares. Pemex paga una tercera parte del costo total de toda la infraestructura pública de este país, desde ese farol hasta un adoquín, hasta la remodelación.
A Pemex le cuesta producir un barril de petróleo, incluyendo exploración y desarrollo, $22. Se vendió en $101 en promedio. Eso significa que Pemex gana $78 por cada barril que se vende. El año pasado se vendieron 1.256.000 barriles diarios. 1.256.000 barriles diarios. Y por cada uno de ellos se ganaron $78. Basta hacer una multiplicación para ver que los ingresos de Pemex en 2012 equivalen a $99 millones de ganancia diarios. Pemex está ganando 1.300 millones de pesos diarios de ganancia, porque ya estamos descontando el costo de producción de la venta. ¿Cuántos son 1.300 millones de pesos diarios? Bueno, yo soy profesor de la Autónoma de Querétaro. El presupuesto de la Autónoma de Querétaro para todo 2013 son 30,000 estudiantes, 4,000 trabajadores, 4,000 profesores universitarios. Todos nos gastamos en un año 1.300 millones de pesos, lo que gana Pemex en un día. En un día, los 365 días del año. Eso significa que Pemex ganó el año pasado 473,000 millones de pesos de ganancia. Aquí está la verdadera causa de que se quiere privatizar. Fechado en Dallas, Texas, 2007, reporta las ganancias de ExxonMobil, la principal petrolera privada en el mundo. ExxonMobil en 2007 ganó $40,000 millones. La nota textualmente dice: nunca antes en la historia de los Estados Unidos una empresa privada había ganado tanto dinero. Es decir, ganar $40,000 millones para los norteamericanos es lo máximo. Bueno, pues ese mismo año Pemex ganó 60,000 millones, 20,000 millones más que Exxon. Y hay otro dato comparativo que es muy importante. En ese mismo año 2007, cuando Pemex ganó 60,000 millones de dólares, las 30 empresas privadas más grandes del país, Telmex, Cemex, Walmart, Televisa, etcétera, todas juntas ganaron 20,000 millones de dólares. Es decir, las 30 empresas más importantes privadas de este país ganaron apenas una tercera parte de lo que ganó Pemex en el año. Hay una clasificación que se llama la revista Fortune norteamericana, hace una clasificación que se llama Global 500, que son las principales 500 empresas privadas en el mundo, privadas y públicas. Bueno, pues resulta ser que de las primeras 17, 10 son petroleras. Esto implica que el petróleo sigue siendo el mejor negocio del mundo. 2012, Fortune 500 nos dice: principales compañías en el mundo: Royal Dutch Shell, holandesa, petrolera; ExxonMobil, petrolera; British Petroleum, petrolera; Sinopec Group, petrolera; China National Petroleum, petrolera; Chevron, petrolera; ConocoPhillips, petrolera; Total, petrolera; Gazprom, petrolera; Eni, petrolera. De las principales 17, 10 son petroleras. Y ahora es interesante que en esta clasificación de Global Fortune solamente aparecen 3 empresas mexicanas, nada más. En el lugar número 49 estaba en 2011 Pemex, ahora ya subió al lugar número 34. Toda esta información se sabe a nivel internacional. A nivel internacional se sabe que Pemex es la compañía número 34 en el mundo. La que más se le acerca en México es América Móvil de Carlos Slim, está en el lugar 172, muy alejada de Pemex. Y en el lugar 483 está la Comisión Federal de Electricidad. Pemex es la compañía mexicana más importante en el mundo. Pero hay otra clasificación que es más específica. Es la que hace el grupo Energy Intelligence de los Estados Unidos, que publica en una revista que se llama Petroleum Intelligence Weekly.
Ellos hacen una clasificación con 6 indicadores para saber quiénes son las principales compañías petroleras en el mundo. Hay que medir reservas y producción de petróleo y gas, capacidad de refinación y volumen de ventas. Pues resulta ser que en esa clasificación, Pemex desde el año 2005 es la número 11. Nos demuestra que las mejores petroleras en el mundo son 100% estatales. La petrolera número 1 en el mundo desde hace 30 años es Saudi Aramco, 100% estatal. La petrolera número 2 en el mundo desde el año 2006 es NIOC, National Iranian Oil Company, 100% pública. Desbancó a ExxonMobil en el año 2005 del lugar número 3. Luego viene ExxonMobil en el lugar 3, pero la cuarta petrolera en el mundo es Petróleos de Venezuela, 100% estatal, y la quinta petrolera en el mundo es China National Petroleum Company. De las 5 empresas petroleras a nivel mundial, las más importantes, 4 son públicas, y las 2 primeras son públicas. ¿Eso qué es? Modernización. En 1970, el 85% de los recursos petroleros en el mundo los manejaban 7 empresas privadas. Les llamaban las 7 hermanas. Ahí estaba ExxonMobil, estaba Shell, Total, British Petroleum. Ellos controlaban en 1970 el 85% de las reservas de hidrocarburos en el mundo. Modernización significa esto. En 2009, esas compañías ya solamente controlan el 8%. ¿Eso qué significa? Modernización significa que ahorita el 92% de los recursos de hidrocarburos en el mundo son manejados por empresas públicas, 100% estatales. Chevron, British Petroleum y Petrobras. La que más produce es Pemex. A la que menos le cuesta producir es a Pemex. Por lo tanto, la que más gana es Pemex. Todo esto es antes de impuestos. Ahora, lógica y sentido común. Nuestros gobernantes creen que no razonamos. Y aquí la cuestión es muy sencilla. Si tenemos 1,300 millones de pesos diarios de ganancia y se privatiza solo una parte de esa renta petrolera, alguien se va a estar llevando una tajada mayor de lo que ahora se reparte entre todos los mexicanos. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Qué es previsible? Pues es lógico, si se reducen los ingresos del petróleo, el Estado nada más va a tener 2 opciones. Si tengo menos dinero, pónganse ustedes a pensar en sus familias, ustedes a nivel personal, si uno tiene menos dinero, pues vamos a gastar menos. Entonces, ¿qué es previsible? Que el Estado gaste menos. ¿Y en qué gasta el Estado? En salud, en educación, en infraestructura. En eso gasta el Estado. ¿Ustedes creen que privatizando Pemex van a aumentar el número de hospitales, el número de médicos, el número de lugares en las escuelas públicas? No, porque va a haber que tengan hijos en escuelas públicas, están subsidiados. Un niño en la primaria nos cuesta a los mexicanos 25,000 pesos al año. Eso es lo que cuesta la educación de un niño en la primaria, 25,000. Quiere decir que cada niño que cursa su primaria en una escuela pública le cuesta a este país 150,000 pesos, que son los sueldos de los maestros, que son útiles escolares, que es infraestructura, que es agua. Esto se privatiza, si parte de Pemex se privatiza, parte de este subsidio va a disminuir. ¿Y quién lo va a tener que pagar? Las familias. Ya ahorita en las escuelas públicas en nivel superior en Querétaro no hay lugar. Hay padres de familia desesperados porque no logran colocar a sus hijos en la Universidad Autónoma de Querétaro, en el Tecnológico de Querétaro, y no tienen capacidad para pagarles a sus hijos una universidad privada donde el semestre puede costar 40,000 pesos contra 1,500 pesos que cuesta un semestre en la Autónoma de Querétaro o
pagamos impuestos, todos pagamos el IVA. Traen ya el proyecto de aumentar el IVA a 18.5, a 20, a 22 si nos dejamos. Aprobaron una reforma laboral para pagar menos, para aumentar las jornadas laborales y para pagar menos salarios, para no tener prestaciones, para poder despedir a la gente en cualquier momento. Se privatiza una parte de Pemex, se viene el aumento a la electricidad, al agua, a todos los servicios, a la tenencia, a los prediales. Eso es 100% seguro, porque el Estado va a tener y los empresarios sí sabemos administrar. Bueno, pues Vicente Fox en el año 2000, los mexicanos le entregamos a Pemex, que era la sexta petrolera en el mundo, era la número 6 en el mundo. Para el año 2004 ya había caído al lugar 9. Para el año 2007 ya había caído al lugar número. Vicente Fox en el año 2000 recibió el precio del barril de petróleo en $18, fue siempre al alza, y en el año 2006, cuando él deja la presidencia, el precio del barril de petróleo era de $53. Desde hace 33 años no se construye en México una refinería. México tiene 6 refinerías en México y una en Texas, en Deer Park. Tenemos 7 refinerías, nada más. Esto implica, por no tener suficientes refinerías en México, que estamos importando 400,000 barriles diarios de gasolina. Este es dato de 2011. Estamos importando gasolina. Somos de los principales productores de petróleo en el mundo. La gasolina en México se manda a 14 países a refinar. Pagamos el flete de enviar la gasolina, pagamos el servicio de refinación y pagamos el flete de regreso. Es de... Porque construir una refinería le da trabajo a los mexicanos. En primer lugar a los arquitectos, a los ingenieros civiles, pero también a los ingenieros petroquímicos y a los electrónicos y a los que son mecánicos y a los que son de sistemas computacionales, y les va a dar trabajo a los administradores y a los contadores, a muchas categorías profesionales, por no decir también albañiles, carpinteros, a mucha gente le da trabajo, pintores, etcétera. Y ese trabajo se está haciendo en el extranjero. Pero vean la cantidad, es enorme, 130,000 millones de pesos, con los cuales se podrían mantener 130 universidades públicas. Calderón se pasó 6 años en la presidencia de la República, no pudo ni siquiera construir la barda perimetral de la refinería Bicentenario. Si estoy mintiendo, ¿dónde están las fotos de esa refinería Bicentenario? 6 años. Una refinería se construye en 4 años, no es algo sencillo. Pero México tiene dinero. México tiene, el año pasado teníamos 165,000 millones de dólares de reservas internacionales. Dinero que ahí tenemos. Con eso podríamos construir 18 refinerías. Necesitamos 2. Podríamos construir 18 refinerías. Sí hay dinero y sin tener que pedir prestado. ¿Sí? Excedentes petroleros. Entre 2001 y 2006, Vicente Fox recibió 43,000 millones de dólares que no estaban presupuestados, porque el petróleo se vendió más caro que lo que presupuestó la Cámara de Diputados. Con eso hubiera podido construir 5 refinerías. Felipe Calderón recibió en su sexenio 30,000 millones de dólares. Con eso hubiéramos podido construir. En agosto de 2007, el gobierno de Felipe Calderón, de buena onda, le rebajó a los norteamericanos el precio del barril de petróleo entre 40 y 80 centavos de dólar. Fíjense qué hermanita de la caridad. Les bajó el precio sin haber ninguna necesidad. Esos 40, 80 centavos de dólar por barril de petróleo es dinero que los mexicanos perdimos. ¿Y cuánto perdimos? 36 millones de dólares anuales. Es decir, 400 millones de pesos que se hubieran podido utilizar en México, los perdimos porque Felipe Calderón
España. España no tiene gas, no tiene petróleo. Importa más del 99% del petróleo que consume España. Sin embargo, en septiembre de 2007, Felipe Calderón firma un contrato en el cual la empresa española Repsol, de un país que no tiene ni gas ni petróleo, le va a vender gas a la Comisión Federal de Electricidad de México. Es decir, una compañía de un país que no tiene gas le va a vender gas a una compañía de un país que tiene gas. Absurdo totalmente. Como los españoles no tienen gas, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron a Perú, porque ese gas es para Manzanillo. Fueron a Perú y compraron 6,000 millones de dólares de gas para transportarlo de Perú a Manzanillo. Y luego se lo venden a México. Pero como revendedores, pues tienen que sacar una ganancia. ¿En cuánto se lo vendieron a México? Esos 6,000 millones de dólares. Se lo vendieron en 21,000 millones de dólares. Significa que solo por esta operación, septiembre de 2007, los españoles ganaron 15,000 millones de dólares que perdimos los mexicanos. En la sonda de Campeche se están dejando quemar 700 millones de pies cúbicos diarios de gas. Lo que Repsol le vendió a Comisión Federal de Electricidad fueron 500 millones de pies cúbicos. Perdimos 15,000 millones de dólares para comprar 500 Pemex. Los grandes empresarios en este país no pagan impuestos. No pagan impuestos. Tan solo en 5 años del sexenio de Fox evadieron pago de impuestos por 22,000 millones de dólares cada año. 22,000 millones de dólares cada año durante 5 años. Estamos hablando de 110,000 millones de dólares. Con ese dinero que los grandes empresarios no pagan de impuestos, podríamos construir entre 2 y 3 refinerías cada año. 10, 15 refinerías tan solo por el pago de impuestos. Estamos subsidiando a los banqueros extranjeros mediante el FOBAPROA. Les hemos pagado entre 2000 y 2008 30,000 millones de dólares. Con eso hubiéramos podido construir 3 refinerías. En marzo de este año, la revista MX acaba de publicar todo lo que los empresarios han dejado de pagar entre 2000 y 2011. Solo el año pasado dejaron de pagar 219,000 millones de pesos. 219,000 millones de pesos. El presupuesto de 260 años de la Universidad Autónoma de Querétaro. El presupuesto de 260 años. Idea, en 2010, cuando en México el litro de gasolina magna costaba 10 pesos, en Venezuela la misma gasolina costaba 37 centavos de litro. 37 centavos de litro. 27 veces más barata la gasolina en Venezuela que en México. Y a nosotros nos están aumentando la gasolina poco a poco. Otra de las grandes mentiras de los gobiernos neoliberales es que nos aumentan la gasolina para alcanzar el precio internacional. Es falso, no existe el precio internacional. Yo vengo cada Ministerio de Economía alemán y Cooperación alemán, ellos le pagan a un ente privado, hacen el monitoreo de los precios de gasolina de manera bianual a nivel internacional y cada 2 años publican un reporte. El último reporte fue de noviembre de 2011. Precio de la gasolina en México, del gasolina en Venezuela, 37 centavos el litro, cuando en México costaba 10, En Irán, 1 peso. Arabia Saudita, 2 pesos el litro. Libia, 2.15. Qatar, 2.40. Bahrein, 2.60. Turkmenistán, 2.70. Kuwait, 2.90. Omán, 3.90. Argelia, 4 pesos. Yemen, 4.40. Trinidad y Tobago, 4.50. Brunei, 4.90. Nigeria, 5.50. Emiratos Árabes, 6 pesos. Egipto, 6 pesos. Todos los países petroleros que acabo de señalar venden la gasolina más barata que en México.
¿Por qué? Porque son petroleros. Mario Di Costanzo dio a conocer en la Cámara de Diputados costo de petróleo, costo de refinación, costo de distribución, todo sumado 2 pesos. Y nos la vendían en 8 pesos. ¿Dónde está el subsidio? Los otros 6 pesos de diferencia eran impuestos y derechos. Es falso que los mexicanos tengamos la gasolina. La única empresa en el mundo que ha pagado de impuestos más de lo que vende. Ninguna empresa en el mundo podría pagar tanto de impuestos. Pemex entre 1990 y 2012 está pagando de impuestos como mínimo el 93% de sus ventas. ¿Ustedes creen que si se privatiza parte de Pemex, un empresario está dispuesto a pagar de impuestos más de lo que vende? Fíjense, estoy diciendo impuestos sobre las ventas, impuesto sobre las ventas, porque también Pemex es la que más paga sobre las utilidades generadas. En el mismo periodo, las empresas privadas de impuestos sobre la renta pagaban hasta el 2002 el 35%, a partir del 2006 el 28%. En ese mismo momento, Pemex estaba pagando 115% de impuestos sobre sus utilidades. No hay ninguna empresa que pueda sobrevivir de esta manera. ¿Y por qué Pemex tiene que pagar tanto de impuestos? Pues porque las empresas privadas no pagan impuestos. De acuerdo a la Bolsa Mexicana de Valores, datos de 2009, para darles un ejemplo, Cemex de Lorenzo Zambrano, Cementos Mexicanos, pagó de impuestos ese año menos 9.7% de impuestos. ¿Qué significa pagar menos 9.7? Significa que no solo no pagó, sino que el Estado le dio dinero por no pagar. Y no estamos hablando de cacahuates, ni de 20 pesos, ni de 8 pesos, Solo ese año, este menos 9.7% de Cemex significó 38,000 millones de pesos no pagados en ese año de impuestos. Millones de pesos por exportar petróleo. Absurdo, que es materia prima. Si los mexicanos, en vez de estar exportando 1,300 millones de pesos de petróleo, refináramos el petróleo y exportáramos gasolina, estaríamos ganando 2,000 millones de pesos diarios, es decir, 700 millones de pesos diarios más. Y si el gobierno de México le apostara a la industria petroquímica, este país llegó a ser la 6ª potencia petroquímica en el mundo. Ahora ya estamos en el lugar 40 o 50. Pero la petroquímica le daría a este país el doble de ganancias. México podría estar ganando 2,600 millones de pesos diarios con la industria petroquímica. Además de todo el trabajo que le daría a los jóvenes.